nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Señor comandante en jefe de la Revolución Cubana y presidente de la República de Cuba, señor rector de esta insigne Casa de Estudios, señor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de armas, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual, o en la cual, tenemos comprometida nuestra vida entera. Anoche, en este viaje fugaz, pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En Sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes, y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije: yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo le digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubanos, latinoamericanos. Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho, y no lo digo ahora aquí en Cuba porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla, y como tal hay que seguirla, y como tal hay que alimentarla. Tantas cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos, tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin estar aquí. Recordaba, y hablando de rebeldes, subrayo lo dicho por el presidente de la Federación de Estudiantes y lo dicho por el comandante en jefe Fidel Castro:
acerca de la cumbre de Miami. Esa cumbre no se hizo para rebeldes, por lo tanto no estuvieron allí los cubanos. Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano. Nos tienen prohibida la entrada, lo dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor. Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano. En eso andamos nosotros. Después de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en 3 direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio, para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea, aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los 3 poderes clásicos de Montesquieu, un 4º poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad de un 5º poder, el poder electoral, y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Zamora, líder de la Revolución Federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un kepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera, en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho y me disculpan la digresión para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que se han identificado con su pueblo para siempre. En muy pocas horas nos vamos, y digo nos vamos porque con nosotros o conmigo anda el teniente Isea Romero, teniente de paracaidistas y de blindados. Del ejército venezolano, rebelde y exprisionero político. Nos vamos, queridos compañeros de armas de Cuba, convencidos, a pesar de lo poco que pudimos ver, de que ustedes sí aplican eso, que están, como el título de una buena obra, de un estudioso del tema panameño, están como pez en el agua. Nosotros como militares andamos tras esa búsqueda y hoy nos vamos más afianzados en la convicción y la necesidad de que el ejército de Venezuela tiene que ser de nuevo lo que fue, un ejército del pueblo, un ejército
para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales. Y aprovecho para decir que también me siento muy honrado de haber conocido hoy y haber abrazado al comandante Daniel Ortega de la Revolución Nicaragüense, quien se encuentra acá en La Habana, como ustedes saben. En Venezuela nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros, por ejemplo, que estamos entrando en un año electoral, 1995, dentro de un año, en diciembre, habrá en Venezuela otro proceso electoral, ilegal e ilegítimo, signado por una abstención, ustedes no lo van a creer, del 90% en promedio. Es decir, el 90% de los venezolanos no va a las urnas electorales, no cree en mensajes de políticos, no cree en casi ningún partido político. Este año nosotros aspiramos, con el movimiento bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano, polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral, donde hay gente honesta también, que respetamos pero no creemos es en el proceso electoral. Ese es un polo, y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, para redefinir las bases fundamentales de la República que se vinieron abajo, las bases jurídicas, las bases políticas, las bases económicas, las bases morales, incluso de Venezuela, están en el suelo. Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo una economía colonial. Un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela, con inmensos recursos energéticos. ¿Por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? Igual que hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. ¿Cuántas experiencias positivas en el área cultural, en el área económica, esta economía de guerra que vive Cuba prácticamente, en el área deportiva, en el área de la salud, de la atención a la gente, de la atención al hombre, que es el primer objeto de la patria, el sujeto de la patria? Así que en esa área o en esa tercera vertiente, en el proyecto político transformador de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por ese proyecto continental. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes.